Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los testimonios más valientes de la Reforma, la famosa protesta de los príncipes en la Dieta de Spira de 1529, un momento que de verdad cambió el curso de la historia. ¡Qué palabras! ¿Verdad? Una declaración así sacudió a todo un imperio. Pero a ver, detengámonos un momento. ¿Qué lleva a un grupo de personas a arriesgarlo absolutamente todo? Sus títulos, sus tierras, hasta la vida misma, con una protesta tan firme. Para entender cómo llegamos a este punto hay que retroceder un poco. La situación era curiosa. Aunque las ideas de la Reforma estaban prohibidas oficialmente, el movimiento no paraba de crecer. La fuente sugiere que la providencia jugó a su favor, porque el emperador Carlos V estaba hasta el cuello de problemas, guerras, conflictos políticos, y toda esa distracción, pues, creó un espacio inesperado que permitió a la Reforma agarrar muchísima fuerza. Ok, este es el contexto clave. En 1521, el edicto de Worms fue un golpe durísimo. ¡Pum! Lutero proscrito, sus ideas prohibidas. Pero luego, en el 26, en la primera dieta de Spira, pasa algo inesperado. Se abre una pequeña ventana de tolerancia. Cada estado podía decidir sobre asuntos religiosos. El problema es que esa libertad duró muy poco. Para el 29, el emperador ya había solucionado sus otros líos, y ahora sí, venía con todo. Convocó una segunda dieta con un objetivo clarísimo: aplastar la reforma de una vez por todas. Imaginen la escena. En esta segunda dieta, el ambiente estaba que cortaba con un cuchillo. El emperador y sus aliados papistas estaban totalmente unidos. El plan era simple y directo. ¿Se acuerdan de esa libertad religiosa que se concedió hace 3 años? Bueno, se acabó. La idea era revocarla y forzar la sumisión completa a Roma, sin peros. El contraste es brutal. Pensemos que en solo 3 años se pasó de un permiso para creer según la propia conciencia a una prohibición total. El nuevo decreto era, básicamente, darle reversa a todo. Ya no era solo frenar el avance de la reforma, era exigir sumisión absoluta a la autoridad de Roma. Y aquí está el meollo del asunto. Este edicto no era una simple restricción, no. Era, literalmente, una sentencia de muerte para el movimiento. Se prohibía cualquier nueva conversión, se limitaba la predicación. En esencia, se estaba anulando la libertad de expresión y de conciencia. Lo que estaba en juego era, ni más ni menos, el futuro de todo el movimiento. Y aquí es como si la historia contuviera la respiración por un momento. Los príncipes evangélicos, reunidos, seguramente se miraban unos a otros con cara de ¿y ahora qué? El desaliento era palpable. La decisión que tomaran en ese momento iba a tener consecuencias gigantescas para el futuro de la libertad religiosa. La presión debió ser abrumadora, porque, seamos honestos, la opción fácil estaba ahí, servida en bandeja. Aceptar el decreto significaba evitar conflictos, evitar una guerra civil, evitar el peligro personal. Pero la gran pregunta era, ¿a qué costo? La fuente destaca que había muchísimos excelentes pretextos para ceder. Ojo, se les garantizaba la libertad religiosa en sus propios territorios. Podrían haber dicho, con toda la razón del mundo, lo más prudente es aceptar la paz para proteger a nuestra gente. Era, en definitiva, el camino de la comodidad. Pero, por suerte para la historia, como señala el texto, ellos miraron más allá de su propia conveniencia. Se enfocaron en el principio que estaba en juego. Aceptar el decreto, aunque a ellos les diera libertad, significaba abandonar a miles y miles de personas a la persecución. Para ellos, eso era simplemente traicionar la causa de la libertad de conciencia. Y esta fue su conclusión, que para la época era totalmente revolucionaria. La conciencia no es un asunto de votos. No puede legislarla una mayoría, ni imponerla a un emperador. Declararon que proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado, pero es también el límite de su autoridad. ¡Tremendo! Una vez tomada la decisión, actuaron. El representante del emperador, el rey Fernando, se negó a escucharlos, diciendo algo como «Este asunto está cerrado, solo queda la sumisión». Pero los príncipes decidieron no hacerle caso y presentaron su protesta formal por escrito frente a todo el Concilio Nacional. Su argumento se basaba en un pilar inamovible. Para ellos, la única autoridad final en asuntos de fe no era la Iglesia ni el Estado, sino la palabra de Dios. Cualquier enseñanza que se desviara de ahí, en su opinión, simplemente no era válida. Y no solo eso, también desafiaron esa idea de que la Biblia era un libro oscuro que solo la Iglesia podía interpretar. Afirmaron que era clara, comprensible y suficiente para guiar a cualquier creyente, que estaba diseñada para traer luz, no para necesitar un intermediario.
Esta es la esencia de su resolución, un compromiso radical, mantener la predicación de la Biblia y solo de la Biblia. Esta palabra, declararon, es la única verdad, la regla segura para la doctrina y para la vida. Y aquí está el núcleo de su acción. Básicamente, apelaron a una autoridad superior, no a un poder terrenal, sino a uno celestial. Por encima de la decisión de la dieta estaba la palabra de Dios, y por encima del emperador Carlos V estaba Jesucristo, el Rey de Reyes. ¿Y este acto de valentía qué provocó? Bueno, sus ecos resonarían a través de los siglos. La protesta no solo salvó a la Reforma en su momento más oscuro, sino que también le dio un nombre y definió sus principios fundamentales para siempre. Y este es un dato histórico directo y súper potente. La palabra protestante no nació como un insulto ni un apodo. Surgió directamente de esta protesta de los príncipes alemanes en Espira. Ellos fueron literalmente los protestantes originales. Y los principios que defendieron se convirtieron en el ADN del protestantismo. Primero, la conciencia está por encima de la autoridad civil en asuntos de fe. Y segundo, la palabra de Dios está por encima de la autoridad de cualquier institución de la Iglesia. El texto de Origen va un paso más allá y nos deja una reflexión que trasciende la historia. Sostiene que esta idea de aferrarse a las Escrituras como la única regla de fe no fue solo crucial en el siglo XVI, sino que es la única esperanza para una reforma verdadera en cualquier generación. La historia de la protesta de Espira nos deja con esta pregunta tan potente. Nos obliga a pensar, frente a toda la presión que existe por conformarnos ya sea cultural, política o socialmente, ¿cuáles son esos principios fundamentales que simplemente no son negociables?